Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a retomar nuestros análisis en el Chiringuito de Valores, especialmente los análisis que hacemos los viernes con nuestro dashboard de intermercados. Ahora en esta oportunidad adoptando un enfoque bastante más técnico, si bien siempre, preponderaba lo técnico en nuestros análisis, vamos a dejar en un segundo plano los aspectos macroeconómicos, porque al parecer las discusiones durante este año serán siendo las mismas. Los conflictos geopolíticos serán los mismos o incluso se agravarán. La discusión sobre si la Fed va a bajar la tasa, no la va a bajar, si el mercado y sus expectativas están alineadas o están divergiendo, si van a seguir estando. Entonces, para tener una visión que, sea independiente en cierta forma de la cuestión macro, que lo ha demostrado el mercado el año pasado, el 2023, que no le interesa mucho la macro. Le interesa más las expectativas sobre la macro, más que la macro en sí. Y claramente, seguimos con los mismos conflictos de siempre. De hecho, si nosotros analizamos un poquito lo que es la curva americana, ¿sí? Y la inversión de la curva americana. Acá tenemos la diferencia entre la tasa a 2 años y los tipos a 10 años. Seguimos viendo que estamos en terrenos negativos, o sea, en terrenos con curvas invertidas, ¿sí? No solamente Estados Unidos, sino también en lo que es Europa, en lo que es la curva alemana, también muestra el mismo comportamiento, ¿sí? Así que en ese sentido seguimos estando con esas alertas siempre la historia, por lo menos reciente, nos dice de que cuando la curva está invertida, algo malo está por venir, sobre todo cuando regresa a la normalidad, ¿está bien? Que es un poco lo que se está esperando, ¿no? En definitiva, lo que se está buscando por parte de la Fed es que la Fed baje la tasa de corto plazo, la referencia, lo cual va a llevar y empujar que la curva y los plazos de corto plazo, es decir, de 1 mes a 6 meses, casi 1 año, pongámosle, baje también, manteniendo esto fijo, ¿sí? Para poder tener una curva normalizada, ¿está bien? Pero la gran pregunta es ¿por qué va a bajar la tasa? Si estamos, por ejemplo, con los datos de desempleo de hoy, con un mercado laboral fuerte, con una economía que sigue creciendo, ¿está bien? Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta y considerarlo. Así que, dicho esto, y por estos motivos, vamos a restringirnos únicamente a lo que es análisis técnico de los mercados que realmente a cierre del 23 han dado muy buenos resultados, ¿sí? En una recuperación muy, muy, muy vigorosa a partir de octubre, fines de octubre del año pasado, cumpliendo todos los objetivos que teníamos marcado. Y de hecho vamos al gráfico semanal, en donde vamos a observar que se cumplió todo. Esto es el Standard & Poor's 500, ¿sí? Medido a través del futuro de E-mini, donde tenemos prácticamente todos los objetivos cumplidos, ¿sí? Y con un rechazo esperable luego de que terminara el año contra la resistencia del máximo anterior de principios del año 2022, ¿sí? Antes de toda la debacle que hubo durante todo ese año. Así que podemos decir que la estructura técnica, si bien ahora está un poco con varias líneas de más, voy a borrar un poco las medias móviles para que no molesten. En términos limpios, y voy a borrar también el conteo de ondas internas, así no nos molesta. En términos limpios, lo que vemos es que tenemos una 1 cumplida, una 2 flat cumplida, una 3 cumplida, una 4 sharp cumplida y una 5ª cumplida, ¿está bien? Lo cual que nos invita a pensar que vamos a iniciar una fase de corrección, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿qué estructura va a tener esta fase de corrección? ¿Va a ser una estructura de corrección que ajuste más por precio o más por tiempo o por ambas? ¿Está bien? Entonces, esa es una de las preguntas que en principio nos deberíamos hacer con el S&P500. Obviamente, luego hay que entrar al análisis sectorial para poder ver bien el comportamiento específico. Ya sabemos que
Durante el año 2023 preponderaron las tecnológicas y la de consumo discrecional y comunicación. Pero, de hecho, tengo acá el gráfico. Vamos a ponerlo. A ver si tenemos aquí. Perfecto. Y vamos a poner, para ser más precisos, directamente desde el 2023 para ver toda la foto. ¿Sí? Tenemos claramente que el mercado ha preponderado, y voy a poner todos los sectores para poder ver cómo ha terminado el mercado, ¿no? En cuanto a sus sectores, ¿sí? Tenemos claramente un conjunto de ganadoras, ¿sí? Que son las tecnológicas, servicios de comunicación y consumo discrecional, el pole position, básicamente, las 3 primeras posiciones, ¿sí? Seguido luego por el SPY y el Russell finalmente y el resto, ¿está bien? Casi todos en terreno positivo, pero claramente las ganadoras con 50%, 48% y 37% han sido para estos 3 sectores. Entonces la pregunta es, ¿estos sectores van a seguir liderando o no? Bueno, para eso la respuesta es hacer el análisis específico de cada uno de ellos. Por eso, nosotros cuando estamos analizando un SP500 con este nivel de dispersión entre sectores, hay que, digamos, tomarlo con, no diría con pinzas, ¿no? Pero hay que hacer después un análisis un poco más de profundidad. Pero bueno, sin profundizar en estos comentarios, lo que tenemos en el gráfico SP500 en términos diarios es que cumplió todos los objetivos. Y ahora estamos iniciando una fase de corrección y tenemos que evaluar en esta fase de corrección donde potencialmente puede frenarse, ¿sí? Y en un primer momento vamos a tener la zona de los 4.631 puntos como nivel de soporte inicial. Si esto llegara a vulnerarse a la baja, vamos a seguir teniendo por aquí abajo una concentración de actividad previa, está bien, que hubo durante el mes de noviembre, mitades del mes de noviembre, en los 4.568 puntos, está bien, pero casi que está muy cercano, así que realmente el soporte importante es este. De romper este soporte, yo esperaría más bien que vaya a buscar la línea de soporte dinámico principal. ¿Está bien? De hecho, podríamos llegar a trazar un Fibonacci, pero no es del todo correcto, debido a que todo este movimiento es un movimiento que debería estar finalizado y encima sus estructuras internas no son del todo claras realmente en términos de buscar 5 ondas internas en este movimiento. Así que yo me manejaría simplemente con los niveles de soporte, ¿sí? Los 4.630 y el nivel dinámico alcista. Si analizamos el Nasdaq, un poco similar. Acá tenemos como primer zona de soporte los 16.000 puntos, ¿sí? Luego de alcanzar algunos de los objetivos que teníamos trazados. Y finalmente los 15.268 como objetivos estáticos. Si analizamos el Nasdaq también en su contour interno, vemos el mismo comportamiento que en el caso del SP500, ¿sí? Alcanzó máximos del año principio del 2022, final del 2021, y ahora está iniciando una fase de ajuste. Si nos servimos únicamente a lo que dice la teoría de Elliott, un ajuste de estas características debería irnos a la cuarta de menor grado, ¿está bien? O sea, a los 14.261 para poder decir, bueno, ok, estamos empezando a corregir todo este movimiento para luego retomar la senda alcista, obviamente. El quid de la cuestión es, ok, ¿esto va a ser por precio o va a ser por tiempo, como dije en un principio? Entonces, si es más por tiempo, es muy probable de que la zona, o sea, que el Nasdaq se quede oscilando entre los 16.700 puntos y los 15.268 de manera sideways, ¿sí? Lateral, para luego, obviamente ajustando por tiempo, y cuando, digamos, se confirme o esté más claro el rumbo que va a tomar la Fed respecto al comportamiento de tipos, retomar la senda alcista. Así que eso para los dos índices principales. Con respecto al mercado europeo, tenemos algo similar, con menos intensidad y con menos claridad, diría yo, porque luego de quebrar esta estructura a la baja, ¿sí? Que teníamos desde julio del año 23, que finalizó en octubre del año pasado, obviamente, y comenzó este sendero alcista, bueno, pudo hacer, obviamente, nuevo máximo, ¿sí? Sin lugar a duda, pudo romper esta zona,
Y ahora está iniciando esta fase de corrección que tiene por lo menos dos soportes. Por un lado tenemos los estáticos en los 4400 y después la media móvil de 200 periodos en los 4300 actualmente. Así que aquí de vuelta lo mismo. El análisis muy probablemente estemos frente a un ajuste sideways, ¿sí? En tanto y en cuanto no vulnere estos dos soportes. De vulnerar estos dos soportes estamos entrando en otro tipo de terreno. Nos meteríamos nuevamente en esta especie de caja, ¿sí? Donde estuvo prácticamente ¿cuánto tiempo? Todo el año 2023. El año 2023, si no hubiera sido por todo este rally de fin de año, realmente hubiéramos terminado como se empezó, prácticamente, ¿sí? No obstante, con esta recuperación ha podido marcar puntos positivos el Eurostoxx 50. Entonces, a priori lo que habría que velar es que no se vulnere estas zonas de soporte. Ahora bien, tipos. Bueno, tenemos la TNX con una caída, obviamente, durante todo el octubre del 2023. Recordemos de que los activos están altamente correlacionados actualmente. Los bonos han subido de precio, se baja su retorno, obviamente, por rendimiento, y to maturity baja en consecuencia. Obviamente esto con las expectativas de reducción de tipos de interés, debido a que la inflación en Estados Unidos está bajando y si bien todavía no alcanzaron los objetivos que tiene, digamos, establecido la Fed del 2%, están rumbo a eso. Pero obviamente el mercado laboral y la actividad económica en general sigue mostrando mucha resiliencia, que es justamente lo opuesto que quiere buscar la Fed. Estuvimos con una leve recuperación desde fines de diciembre, está bien, pero realmente es más como una recuperación con un estilo más de corrección de la baja, más que otra cosa. Imagínense de que todo esto es ganancia, ¿sí? Alguien que compró TNX, o sea, bonos a 10 años americanos, ha tenido una ganancia muy buena durante estos dos últimos meses del año 2023. Por ende, esto suena más a, bueno, vendemos para hacernos de esas ganancias y realizarlas y luego tomar posiciones nuevamente, ¿está bien? Así que esto, primera resistencia sería los 4,094, que es donde ha rebotado ahora. Falta un par de horas para que cierre el mercado, pero estamos con una vela de indecisión, producto de la noticia del desempleo. Y la próxima resistencia serían los 4.300, los 4.32%. Así que por ahora sería como una fase más de corrección, al igual y en términos inversos que analizamos en el S&P500 y en el Eurostoxx 50. Con respecto a los bonos alemanes y bonos españoles, la misma lógica, ¿sí? De hecho, tuvimos desde fines de diciembre un incremento del spread entre el bono español y el bono alemán, lo cual no debería llamar nada la atención, y por eso hay que velar mucho por los spreads de riesgo, ¿está bien? Obviamente el mercado español de deuda está visto como más riesgoso que el mercado alemán, y esto va a pasar con todas las categorías de bono, ¿sí? Bonos AAA, AA, BBB, W, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las calificaciones que hay respecto a riesgo. Y la gran pregunta es si esto se desmadra para un sitio negativo y bajan los tipos de interés por parte de la Fed debido a que hay una situación que así lo requiere. El problema es que esa situación la gatilla una situación negativa. Entonces, si la Fed baja los tipos de interés, pero los spreads de riesgo se incrementan, bueno, no todos los activos van a salir favorecidos de esa baja de tipos, ¿está bien? Así que en ese sentido es una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta durante el año. Y nuevamente, como hablé con respecto a la TNX americana, esto parece más una corrección que un cambio de tendencia. O sea, claramente esta tendencia a la baja que hemos experimentado desde octubre muy probablemente se siga manteniendo. Obviamente no podemos pretender bajo ningún concepto de que esto llegue a 0,80 o 2% en el caso de los bonos españoles. Con respecto a los commodities, específicamente el oro, el que tenemos en pantalla, ha alcanzado todos sus objetivos que teníamos establecido, específicamente los 2126 o 2131, mejor dicho, porque hay un pequeño clúster entre una resistencia estática y un objetivo de Fibonacci. Y ahora, de vuelta, está entrando en una zona de corrección, con un soporte estático principal y por número redondo de $2.000 la onza.
Con respecto a lo que es el DVB, sí, básicamente el ETF de metales básicos, también lo podemos analizar desde el punto de vista del DVC, ¿está bien? Bueno, como vemos, es más, voy a poner el otro gráfico, me parece más representativo. En su momento habíamos analizado de que si desde este punto, desde mitad de noviembre, no salía al alza, había que abandonar la estrategia o el setup alcista que teníamos establecido. Es decir, nosotros teníamos acá todo un movimiento alcista de 5 ondas y estábamos iniciando un proceso de corrección de esa alza inicial desde mayo del 2023. El gran problema es que esta corrección se iba estirando mucho en el tiempo. Y por más que estuviera en zonas de retroceso con máxima probabilidad de reversión y continuación, el gran problema era que ya empezaba a perder proporcionalidad. Es decir, la corrección empezaba a tener la misma cantidad de tiempo que el impulso. Lo cual eso hace que el setup empiece a perder un poco de consistencia. Dicho esto, era un poquito más riesgoso a medida que iba pasando el tiempo y efectivamente este setup no se cumplió, por eso lo habíamos abandonado en el stream que hicimos en noviembre para dejarlo de lado, y lo que está evidenciando acá, incluso haciendo nuevo mínimo, es que el mercado siendo bueno, hay varios factores, ¿no? Porque también está todos los conflictos bélicos que influenciaron en cierta forma todo lo que es el transporte de commodities, energía, bueno, etcétera. Que si me meto ahí también vamos a tener para largo. El punto es, también afectaron eso, pero esto puede ser una evidencia y, sobre todo en cuanto a metales básicos, que estamos en una situación donde, y voy a poner el gráfico semanal, donde todavía no se quebró esta línea de resistencia dinámica bajista, todavía tenemos esta zona de soporte, pero de quebrarlo a la baja, lo que nos está evidenciando es que la actividad económica a nivel global no está tan pujante, por más que en Estados Unidos se muestre como se muestra, ¿no? Así que dicho esto, bueno, la pregunta es, ¿por qué motivo la Fed va a bajar los tipos de interés? Si baja los tipos de interés por una caída fuerte de la actividad económica, sería un problema porque el soft landing ha quedado en una linda promesa. Así que dicho esto, por aquí realmente no hay mucho por hacer en cuanto a este tipo de commodities. Y finalmente, para ir cerrando, tenemos las monedas, que también están en una corrección como lo comenté. A ver, si ustedes ven los gráficos en las últimas semanas, están siendo bastante similares. Obviamente, algunos tienen correlación negativa, otros tienen correlación positiva. Pero si acá analizamos, el dólar index empieza a recuperar un poco de terreno cuando el mercado empieza a bajar. Y cuando las tasas empiezan a subir, ¿está bien? Así que en ese sentido también, si nosotros estamos hablando de que el mercado está en una fase de corrección, esto también estaría en una fase de corrección. Y es más, lo que estamos acá viendo es un patrón impulsivo a la baja, ¿sí? De estas características. Por ende, lo que podemos inferir de que esto que vemos acá está siendo corregido por esto que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Así que el primer objetivo que vamos a tener es la cuarta de menor grado en los 104 puntos, siempre y cuando podamos romper esta resistencia estática en los 103 puntos prácticamente. ¿Está bien? Así que en fase de corrección al alza, en este caso del dólar index, y obviamente en contracara vamos a tener el euro. ¿Está bien? Que el euro cumplió casi todos los objetivos, ¿sí? Porque había cumplido los 1,10. Se frenó en la resistencia de los 1,11,316, ¿sí? Que era una resistencia que teníamos previamente marcada, ¿está bien? A partir de estos pivots que tenemos acá. Y quedaría pendiente el último objetivo, por lo menos de cortísimo plazo, en los 1,1224, haciendo clúster con esta resistencia de aquí. Ahora está iniciando una fase de corrección. En un principio no es del todo claro, también no es tan claro como el dólar index en cuanto al impulso a la baja. Acá no vemos un claro impulso al alza, naturalmente porque digamos, hay otros factores que influyen, ¿sí? Por ejemplo, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. Pero en un principio lo que podemos inferir aquí es que tenemos una fase de corrección, tenemos un soporte en los 1,08 y tenemos una línea de soporte dinámico, que acá no la tengo trazada, aquí, que en tanto y en cuanto no se rompa, podemos decir que seguimos rumbo a nuevos precios, digamos, al alza en el caso del euro. Así que dicho todo esto,
Como siempre, esto es un resumen muy abreviado desde el punto de vista técnico de lo que son los principales mercados de acciones, renta fija, commodities y monedas. Obviamente, como todo análisis, requiere, digamos, meterse, como dije al principio, en los sectores para poder ver cuáles son los sectores que podrían llegar a, digamos, dirigir este año. El año pasado ha sido un mercado muy concentrado. Hay que ver si este año sigue siendo de esa manera. Lo cierto es que, dadas las expectativas de caída de tipos de interés, lo que puede salir favorecido es la renta fija. El tema es qué nivel de riesgo de renta fija, o sea, qué calidad crediticia de renta fija, ¿está bien? Porque los spreads de riesgo también es otro factor que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de, digamos, estructurar nuestras carteras de inversión. Así que dicho esto, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos veremos el próximo viernes en otro stream de Viernes de Chiringuito con el análisis del dashboard de Intermercado. Muchas gracias y hasta la próxima.